Esta es la clase número 2 de la materia de Biología 1. ¿Listo para aprender? Empezamos. Relación de la biología con otras ciencias. La biología muy a menudo se apoya en otras ciencias como las matemáticas, en la estadística, en la geografía para el estudio de los hábitats y zonas de los ambientes de los seres vivos, en la química para reconocer sus composiciones, etc. De la biología parten ramas las cuales se especializan en un fenómeno o estudio en particular, como las siguientes: taxonomía, citología, parasitología, embriología, anatomía, fisiología, histología, antropología, ornitología, bacteriología, virología, biofísica, biotecnología, ecología, entre otras. ¿Recuerdas que decíamos la clase anterior que la biología es el estudio de la materia viva? Bueno, la materia viva e inerte se puede encontrar en diversos estados de agrupación diferentes. Esta agrupación u organización puede definirse en una escala de organización que sigue de la siguiente manera, de menor a mayor: subatómica, atómica, molecular, celular, tisular, organular, sistemático o aparatos, organismos, población, comunidad, ecosistema, paisaje, región, biomas y biosfera. Cada nivel de organización engloba a los niveles inferiores anteriores. Por ejemplo, un elefante tiene un sistema respiratorio que consta de órganos, como son los pulmones, que a su vez están compuestos de tejidos, como el tejido respiratorio, el epitelial, que a su vez lo conforma la célula, y así sucesivamente. En cuanto a las características básicas de la ciencia, sobre este aspecto de la ciencia hay un criterio bastante uniforme, aunque todos los autores hablan de características del conocimiento científico, si bien existen algunas diferencias entre los conceptos utilizados para las características a la ciencia esencial, hablando de lo mismo. Cuando hablamos del sistema, el conocimiento científico no es un agregado de información inconexo, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Todo sistema de ideas caracterizado por cierto conjunto básico de hipótesis peculiares y que procura adecuarse a una clase de hechos es una teoría. Todo capítulo de una ciencia especial contiene teorías o sistemas de ideas que están relacionadas lógicamente entre sí. Esta conexión entre las ideas puede calificarse de orgánica o sistemática, en el sentido de que la sustación de cualquiera de las hipótesis básicas produce un cambio radical en la teoría o grupo de la teoría. El fundamento de una teoría dada no es un conjunto de hechos, sino un conjunto de principios o hipótesis con cierto grado de generalidad. Las conclusiones o teoremas pueden extraerse de los principios, sea en forma natural o con ayuda de técnicas especiales que involucran operaciones matemáticas. Por ejemplo, la metódica no es errática, sino planeada. Los investigadores no tantean en la oscuridad, saben lo que buscan y cómo incorporarlo. Sin embargo, el planteamiento de la investigación no excluye el azar, sino que lo aprovecha y está preparado para la novedad inesperada. Más aún, a veces el investigador produce al azar deliberadamente. Por ejemplo, para asegurar la uniformidad de una muestra y para impedir una preferencia inconsistente en la elección de sus miembros. A menudo se emplea la técnica de muestreo al azar. La selección de los individuos que ha de formar parte de cierto grupo se deja libre de manera que el investigador pone al azar el servicio del orden. La biología también es objetiva. El conocimiento científico es claro y preciso porque sus problemas son distintos y sus resultados son claros. El conocimiento ordinario usualmente es vago e inexacto.
En la vida diaria nos preocupamos poco por dar definición precisa a las cosas, descripciones exactas o mediciones afines. La ciencia torna preciso lo que el sentido común conoce de manera confusa. Los problemas se formulan de manera clara y precisa. A menudo, lo más difícil es distinguir cuáles son los problemas. En cuanto a lo verificable, el conocimiento científico debe aprobar el examen de la experiencia. A fin de explicar un conjunto de fenómenos, el científico inventa conjeturas fundadas de alguna manera en el saber adquirido. Sus suposiciones pueden ser cautas o adecuadas, simples o complejas. En todo caso, deben ser puestas a prueba. El test de la hipótesis fáctica es empírico, esto es, observación o experimentación. La ciencia fáctica es empírica en el sentido de que la comprobación de sus hipótesis involucra la experiencia. En cuanto a lo modificable, el conocimiento científico trasciende los hechos, es decir, descarta hechos, produce nuevos hechos y los explica. El sentido común parte de los hechos y se atiende a ellos. A menudo se atiende el hecho aislado, sin ir muy lejos, en el trabajo de investigación. Es decir, que todo aquello que se investiga científicamente debe de ser verificado, a menos bien que sea algo hipotético. Entonces no podría ser científico. De esta manera se lleva un control de las cosas, y si hay que modificar algo es porque aún así se hicieron muchas más pruebas para reconocer que eso que ya se había investigado no fue real o no en su totalidad. No son los hechos por sí mismos, sino su elaboración teórica y la comparación de las consecuencias de las teorías con los datos observables, los principales fuentes de descubrimiento de nuevos hechos. Hablemos ahora de las características del método científico en la biología. El conocimiento científico se adquiere a partir de la experimentación y el razonamiento y sigue un método. Se refiere a hechos objetivos y demostrables mediante la observación y la experimentación. El conocimiento científico tiene diferentes características, que son las siguientes. Debe ser verdadero o cierto, es decir, que explica algún fenómeno de la naturaleza por medio de la experiencia y lo comprueba. Debe ser general, es decir, se universalizan los resultados obtenidos. Son metódico mutables, es decir, que se pueden cambiar. Todos los conocimientos científicos van a tener que seguir un método, el cual va a ser el método científico. Tiene las siguientes características: planteamiento del problema, formulación de una hipótesis, experimentación, análisis de resultados e informe escrito. En el informe escrito debe de llevar las siguientes características: título del trabajo, nombre del autor, introducción, metodología, conclusión y bibliografía. En pocas palabras, para realizar una investigación de manera científica es necesario tener el problema en sí, es decir, planteamiento del problema, en base a lo observable y a la recolección de datos. Después vas a formular una hipótesis, es decir, qué es lo que tú piensas, de dónde proviene esta situación o qué lo causa. A continuación viene la experimentación, es decir, con todos los resultados que has tenido, cuáles son los posibles descubrimientos que has realizado, conforme a tu hipótesis. Después sigue el análisis de estos resultados. Y por último vas a hacer el informe de todo lo que ya observaste y todo lo que ya investigaste, así como de las pruebas y del sustento teórico que puedes tener de otros autores o científicos. Por último vamos a ver la tarea. Hoy vas a realizar un mapa conceptual sobre las características básicas de la ciencia que ya te acabo de explicar. Y la segunda actividad es responder las siguientes cuestiones. Define el concepto de biología y su impacto en la vida cotidiana. Número 2. ¿Cuáles serían los pasos del método científico necesarios para determinar si una planta usada en la medicina popular posee propiedades curativas? Y por último dice, construya en su cuaderno un cuadro sinóptico resumiendo los niveles de la organización de la materia.
Estos son las 2 actividades que vas a realizar para el día de hoy. Espero tu tarea y nos vemos la próxima clase. Bye.